¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio nos asusta tanto? ¿O por qué estar solo parece, para muchos, un signo de fracaso? ¿Y si la verdadera señal de equilibrio no estuviese en cuántas personas nos rodean, sino en la paz que sentimos cuando estamos con nosotros mismos? Todas las desgracias del hombre provienen de no saber quedarse solo en su cuarto. Blaise Pascal. Esa frase atraviesa siglos como un espejo incómodo para los tiempos de hoy. Vivimos en un mundo donde la presencia se volvió performance, donde quedarse en casa, en silencio, es casi un acto subversivo. Pero existe un tipo de hombre que no corre con la multitud, no grita sus logros ni busca audiencias. Él elige el recogimiento, no por debilidad, sino por lucidez. Mientras todos corren detrás de algo afuera, él construye una fortaleza adentro. Tal vez lo conozcas, o tal vez tú seas ese hombre. Este video es una travesía lenta y profunda dentro de la mente de ese hombre. Un hombre que, mientras el mundo gira allá afuera a una velocidad vertiginosa, cierra la puerta, enciende una luz cálida, pone una música suave y empieza a escuchar algo que pocos aún escuchan, su propia alma. Prepárate para sumergirte en una narrativa íntima, como un susurro de madrugada, de esos que nos encuentran cuando lo único que resta es el sonido de la tetera, el aroma del café y la presencia indomable del silencio. Él no huyó del mundo, solo dejó de correr con él, mientras otros se pierden en el ruido del día, en reuniones, en distracciones, en timelines interminables. Existe un tipo raro de hombre que decidió pisar el freno, no por miedo ni por apatía, sino por conciencia, por lucidez. Él eligió el silencio, y esa elección en tiempos como los nuestros es casi revolucionaria. Al contrario de lo que dicen, él no es solitario, él es íntimo de sí mismo. Hay una diferencia enorme entre el aislamiento forzado y la solitud elegida, entre estar encerrado y estar en paz. Él no se esconde del mundo, solo entendió que el mundo, a veces, es demasiado ruidoso para escuchar lo que realmente importa. Por la mañana, mientras la ciudad se arrastra fuera de la cama con prisa y ansiedad, él se levanta despacio. Hay un ritual en cada gesto, el sonido apagado del agua hirviendo, la luz inclinada que entra por la ventana, el vapor que sube de su taza favorita. Para algunos, esto es rutina. Para él, es presencia. Es meditación disfrazada de café. El silencio que eligió no es ausencia, es profundidad. Y no creas que esta decisión nació del confort o del privilegio. Muchas veces es hija del dolor, del cansancio emocional, del exceso de expectativas, de toda una vida intentando encajar en moldes que nunca le quedaron. Se cansó de buscar sentido en lugares donde todo era ruido pero nada decía nada. Así que se detuvo, cerró la puerta y por primera vez escuchó algo que el mundo siempre quiso apagar, su propia respiración. Carl Jung decía que el hombre moderno no sufre por tener poco, sino por estar desconectado de sí mismo. Ese hombre escuchó ese llamado, quizás sin saber quién era Jung, pero lo sintió y lo siguió. En su silencio no hay rigidez estoica, hay espacio para pensamientos, para recuerdos, para viejas heridas y epifanías recientes. Él conversa con sus fantasmas y los acomoda con ternura, no los expulsa, los escucha, y con eso pacifica su casa interna. Su silencio también es una forma de resistencia. Vivimos en una época donde el valor de alguien parece depender del número de interacciones, de seguidores, de reuniones agendadas. El hombre silencioso rechaza ese juego. No se ausenta por debilidad, se retira por madurez. Entendió que la voz más importante es aquella que nadie más oye, la que habla desde dentro. Nietzsche escribió que quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse también en uno. Pero este hombre ya no lucha, no pelea con el mundo ni con sus propios monstruos, los comprende y por eso se transforma. En lugar de demostrar algo al mundo, se dedica a cuidar el espacio donde vive. Cada objeto tiene intención. La disposición de los muebles no es aleatoria, es un mapa de lo que calma, de lo que organiza por dentro. Es lo que la psicología llama maestría ambiental, la capacidad de moldear el entorno según las necesidades emocionales. Y en ese territorio íntimo, él reina sin necesidad de dominar. Hay una nobleza silenciosa en su figura, un tipo de masculinidad que no grita, pero guía, que no presume, pero observa. Su presencia es sutil, pero inconfundible, porque carga algo que pocos tienen, una paz que no depende de nadie, y esa paz incomoda. El mundo entero se esfuerza por parecer feliz. Él no necesita parecer, él es.
y por eso muchos lo juzgan. Dicen que es frío, extraño, incluso arrogante. Pero en realidad, quizá lo juzgan por envidia, porque en el fondo, todos quisieran un poco de lo que él tiene, ese raro talento de estar solo y no sentirse solo. El silencio que eligió es una filosofía de vida, es una renuncia consciente al ritmo frenético del colectivo, es un clavado hacia lo profundo, lo denso, lo esencial. Es el lugar donde se encuentra, no para esconderse, sino para recordarse quién es antes de que el mundo lo haga olvidar. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia. Y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una casa donde todo habla, no con palabras, sino con presencias, con silencios, con objetos que tienen memoria, y esa casa, que puede parecer común para ojos apresurados, es en realidad el espejo más sincero del alma de un hombre. Cuando él cierra la puerta, el mundo allá afuera deja de gritar. Adentro, cada cosa adquiere un significado que va más allá de la utilidad. El sillón desgastado en la esquina de la sala es donde lee a sus autores favoritos y reencuentra partes olvidadas de sí mismo. La lámpara que lanza una luz tenue sobre los libros es un sol nocturno, hecho para iluminar pensamientos profundos. Las plantas en la ventana son recordatorios vivos de que incluso lo que parece estático crece, pero crece hacia adentro, rumbo a las raíces. La casa es su geografía emocional, y como todo territorio íntimo, no está hecha para que otros la entiendan, está hecha para acoger. En psicología existe un concepto llamado territorialidad afectiva. Significa que creamos lazos emocionales con espacios que reflejan nuestras necesidades más profundas. Para el hombre que ama quedarse en casa, cada rincón es una extensión de su propia conciencia. Hay orden, incluso donde hay desorden. Hay sanación, incluso donde hay silencio. Mientras otros decoran para impresionar, él habita. Se construye junto con los cuartos. Su casa no es un escenario, es un templo. Cuando está en casa, no necesita sonreír si no quiere. No necesita conversar si no está listo. Es en ese espacio donde se desata de las máscaras, donde respira de verdad. La cocina, donde prepara su propio alimento, es un gesto diario de autonomía. El baño, donde se despoja del mundo, es un altar de purificación. La recámara. La recámara. Ahí no solo duerme, ahí sueña, ahí se reconstruye. Cada detalle fue elegido no por tendencia, sino por necesidad emocional. La tela de las cortinas, el sonido del piso al caminar, el olor de la madera. Todo compone una ruta sensorial que lo reconecta con lo esencial. El mundo allá afuera ofrece 1000 promesas, diversión, estatus, aprobación. Pero aquí dentro, él no necesita demostrar nada, porque aquí recuerda todo lo que el mundo quiere que olvide, que es suficiente. Hay quien dice que eso es apego, que debería salir más, vivir más, experimentar más. Pero lo que no ven es que esta casa no lo limita, lo revela. Y quizá lo que más asusta a los demás no es su aislamiento, sino el hecho de que él esté, de verdad, en paz. Muchos pasan la vida decorando espacios. Pocos los habitan con verdad. Él no. Él está ahí, completo. Cuando lee un libro, el mundo puede acabarse afuera, porque adentro está más vivo que nunca. Cuando escucha música, no la escucha solo con los oídos, la escucha con la memoria, con el corazón, con los espacios entre una nota y otra, porque aquí dentro hasta el silencio tiene sonido. Su casa es una traducción física de su psique. Si está en armonía, es porque su mente lo está. Si algo lo incomoda, reorganiza, limpia, abre una ventana. Lo externo y lo interno bailan juntos, y hay algo aún más profundo. Él sabe que no está preso en la casa. Está conectado a ella, como un monje a su monasterio, como un escritor a su escritorio,
como alguien que entendió que antes de aventurarse por el mundo es necesario construir una base, un piso firme, y el piso de él tiene nombre: hogar. Un hogar que lo acoge cuando el mundo lo rechaza, que lo escucha cuando nadie más escucha, que lo entiende, incluso en el silencio más profundo. Pasa desapercibido, no porque se esconda, sino porque no compite. Mientras el mundo gira bajo la lógica del espectáculo, del mostrar, del demostrar, del brillar, él vive al margen, en un lugar donde la luz es más suave y el tiempo tiene otro ritmo. No necesita aparecer, y eso, en una era en la que todos gritan por atención, es una fuerza descomunal. La ausencia de necesidad de ser visto es una libertad rara, una rebeldía silenciosa. Desde temprano nos enseñaron que existir es ocupar espacio, hacer ruido, dejar huella. Pero ¿y si la huella más profunda fuera justamente la que no se ve? ¿Y si la verdadera presencia no estuviera en el centro del escenario, sino en los bastidores del alma? Este hombre entendió eso desde cedo, quizá después de tantos intentos frustrados de agradar, de encajar, de volverse visible para un mundo que solo ve lo que grita. Se cansó y se dio cuenta de que hay más dignidad en ser fiel a uno mismo que en ser popular para los demás. La psicología llama a esto autoestima auténtica, la capacidad de reconocer el propio valor sin depender de la aprobación externa. Es lo opuesto al narcisismo disfrazado que domina las redes y las conversaciones. El hombre que no necesita aparecer es, muchas veces, el que mejor se conoce, y es ese autoconocimiento lo que lo vuelve sólido, como una montaña que no necesita moverse para demostrar que existe. Él vive en el subsuelo del espectáculo, lee más de lo que publica, escucha más de lo que responde, observa más de lo que se exhibe. Su energía está orientada hacia adentro. Como decía Jung, su libido se mueve hacia el interior, no hacia la audiencia. Pero eso no lo hace débil. Al contrario, su fuerza está en la contención. En un mundo donde todos corren para opinar, él guarda silencio, no por omisión, sino por elección. Sabe que el tiempo es el único filtro que separa lo esencial del ruido, y por eso prefiere el silencio que construye a la palabra que desgasta. No es que no tenga deseos, sí los tiene, y muchos, pero no los exhibe como banderas. Los cultiva en la oscuridad, como si fueran semillas de un jardín secreto. Cuando florecen, no hay fuegos artificiales, hay silencio, hay sutileza, hay profundidad. Tal vez por eso su presencia incomode, porque no busca agradar, porque desarma, porque es demasiado estable para quienes viven colgados de la aceptación ajena. Y esa estabilidad es rara. No es un escudo contra el dolor. Él siente todo, pero lo siente con totalidad, sin el filtro de las apariencias. Cuando sufre, no busca likes, busca silencio. Cuando se alegra, no comparte compulsivamente, saborea. Ahí es donde habita su fuerza. Él no vive en función de la mirada ajena. Su vida no es una vitrina, es un refugio. No construye para mostrar, construye para ser. En una época donde hasta el dolor se volvió contenido, él prefiere la intimidad. Sabe que no todo necesita ser dicho, que no todo necesita ser expuesto, que hay cosas que se vuelven sagradas precisamente por permanecer entre él y él mismo. Es un guardián de lo invisible, un curador de su propia alma. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿pero por qué desapareces?, él solo responde con una sonrisa leve, porque no desaparece, se reencuentra. La fuerza de no necesitar aparecer es la fuerza de estar entero, incluso en la ausencia. Y irónicamente, es este tipo de hombre el que más marca, no por impacto inmediato, sino por resonancia. No se impone, se imprime, silenciosamente, como un perfume que permanece en el aire incluso después de que la persona ya se fue. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el silencio deja de ser solo ausencia de sonido y se convierte en un lenguaje. Es ahí, en ese espacio entre el mundo externo y el mundo interno, donde la solitud se vuelve sabiduría. La diferencia entre soledad y solitud es una línea delgada, pero decisiva. La soledad es el vacío impuesto, la solitud, el llenado elegido. Y el hombre que ama quedarse en casa lo sabe muy bien. No se está escondiendo, se está revelando. Al principio la solitud puede parecer incómoda, nos obliga a escucharnos, y la voz que resuena en la quietud no siempre es dulce. A veces es crítica, a veces carga traumas, a veces es solo el sonido del tiempo perdido. Pero quien soporta esa escucha, quien permanece incluso cuando todo grita por fuga, ese empieza a ver, ve lo que los distraídos no perciben,
la danza de la luz en las rendijas de la ventana, la metáfora escondida en un libro viejo, el aprendizaje velado en un recuerdo doloroso. Él ve, y por eso aprende. La solitud lo convirtió en un arqueólogo de sí mismo. Cada pensamiento es excavado, cada emoción examinada sin prisa. No hay prisa en su mundo, porque entendió que solo el tiempo revela lo que vale la pena guardar. Nietzsche solía caminar solo por horas, dejando que los pensamientos decantaran. Thoreau construyó su cabaña a orillas de Walden. Virginia Woolf hablaba de la necesidad de un cuarto propio. Todos ellos buscaban lo mismo, profundidad, no una huida de la vida, sino un encuentro más honesto con ella. Ese hombre lleva la misma brújula. En la solitud se organiza, filtra el mundo. Aprende la diferencia entre estar con otros por deseo o por miedo de sí mismo. Se vuelve más entero y por eso más ligero. Pero hay un detalle importante. Él sabe que la solitud requiere vigilancia, porque la comodidad puede volverse estancamiento, la paz puede transformarse en letargo y la casa, que es templo, puede convertirse en prisión. Por eso se observa, se pregunta, ¿estoy nutriendo mi alma o me estoy escondiendo del incómodo? La respuesta, cuando llega, lo guía de vuelta al equilibrio. Esa conciencia es lo que convierte la solitud en sabiduría. Aprendió que estar solo no es el fin del camino, es el inicio del autoconocimiento, que parar no es rendirse, es reorientarse, que desacelerar no es rechazar la vida, es elegir vivirla en otro ritmo, y eso es lo que lo hace tan raro. Mientras muchos acumulan experiencias externas, él profundiza experiencias internas. Mientras otros viven en busca de estímulos, él cultiva presencia. No necesita mucho, necesita sentido. Y al final, quizá esa sea la mayor forma de sabiduría. Descubrir que estar en paz consigo mismo es el nivel más alto de libertad. Que hay más vida en una tarde silenciosa y verdadera que en 1000 compromisos apresurados. Que el tiempo vivido por dentro vale más que el tiempo exhibido por fuera. En la solitud no solo se conoce, se transforma. Y en ese proceso nos enseña, sin decir una palabra, que a veces el mayor acto de valentía es no huir de uno mismo. Así que, la próxima vez que veas a un hombre en silencio, en casa, leyendo en su sillón favorito, no lo subestimes. Puede estar más despierto que todos los que corren allá afuera. Él no se está perdiendo, se está encontrando. No busca una audiencia, está frente a sí mismo. Y eso exige una valentía que pocos tienen, porque elegir el silencio en un mundo adicto al ruido es un acto de resistencia. Y elegir la solitud en una época que glorifica la exposición es casi un milagro. El hombre que ama quedarse en casa nos enseña que la vida no necesita ser un espectáculo para ser significativa, que presencia no es ser visto, sino ser entero, y que al final, el verdadero hogar no es el lugar donde vivimos, es el lugar donde podemos ser quienes realmente somos, sin edición, sin filtro, sin performance. Quizá él no solo esté viviendo, quizá esté mostrándonos en silencio, una nueva forma de vivir. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Este video no fue hecho para el algoritmo, fue hecho para ti, para esa parte silenciosa dentro de ti, que quizá desde hace mucho no era escuchada. Y si me permites, quiero contarte algo personal. Durante muchos años, yo también fui ese que corría. Corría para no pensar, para no sentir, para no quedarme a solas conmigo mismo. Pero un día, casi sin querer, me quedé en casa todo un fin de semana, sin visitas, sin distracciones. Y ahí, entre una taza de café y una canción vieja, me di cuenta de que no estaba solo. Estaba por fin conmigo. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Fue en ese silencio donde nació este canal. Una tarde, mientras el mundo pedía ruido, yo elegí escribir. Y desde entonces, cada video es una invitación, un susurro, un recordatorio de que no necesitas gritar para existir. Si esto tuvo sentido para ti, ¿me ayudas a compartir este silencio? Dale like a este video. Comenta aquí abajo lo que la soledad ya te enseñó, o lo que te quitó. Y si todavía no estás suscrito, bueno, quizá este sea el momento de presionar ese botón con cariño. Aquí no corremos, aquí caminamos juntos. Y esos videos que están apareciendo en la pantalla, no voy a decir de qué se tratan, pero puedo asegurarte algo. Van a tocar una parte de ti que quizá estaba dormida. Haz clic ahí,
Si tienes el valor,